En este video vamos a ver el balance general molar. Balance general molar en un reactor discontinuo. Entonces, las consideraciones que debemos tomar en cuenta son las siguientes. 1. En este caso, el reactor comienza a operar cuando ya está lleno. Cuando ya está lleno. O sea, solamente tomamos el tiempo de reacción. También lo que vamos a hacer es que la reacción comienza cuando el reactor empieza a operar. Entonces, la reacción comienza cuando el reactor empieza a operar y no existe reacción durante el llenado y mucho menos durante el vaciado. El reactor se descarga al final de la operación. El reactor se descarga al final de la operación. ¿Y qué otra cosa? En este caso tenemos estado transitorio. Existe un término acumulativo a término acumulativo. Y por último tenemos mezcla perfecta. Entonces, el reactor comienza a operar cuando ya está lleno. La reacción comienza cuando el reactor empieza a operar y el reactor se descarga al final de la operación. En este caso, todo eso nos sirve para decir que, imagínense que nosotros tenemos una línea con respecto al tiempo. En este caso, la primera sección sería el tiempo de llenado, la segunda sección sería el tiempo de reacción y la última sería el tiempo de vaciado. Entonces, esta línea es una línea con respecto al tiempo. Entonces aquí tendríamos el llenado, aquí tendríamos la reacción y aquí teníamos el vaciado. Por lo tanto, las ecuaciones solamente van a comprender esta parte o solamente van a modelar esta parte, ¿sí? El tiempo de reacción. Solamente esta parte, ¿sí? Y no tomamos en cuenta ni el tiempo de llenado ni el tiempo de vaciado. Entonces este sería el análisis de ecuaciones. Entonces el análisis de ecuaciones solamente sería para esa parte de la reacción. Ahora, ¿qué otra cosa debemos de tomar en cuenta? Bueno, en este caso ya sabemos que tenemos estado transitorio, existe término acumulativo y también no vamos a tener entradas y salidas, solamente tenemos el término de acumulación. Entonces, por lo tanto, este sería mi reactor batch. A este les voy a hacer las ecuaciones. A este voy a deducir sus ecuaciones. Entonces tendría el balance general molar nos dice que es FJ0 menos FJ más la integral de la rapidez de reacción con respecto al volumen va a ser igual a la derivada del número de moles con respecto al tiempo. Entonces ese sería mi balance general molar. Ok, entonces nosotros decimos que en este tipo de reactores no tenemos entradas ni salidas, por lo tanto eliminaríamos estos dos términos y la ecuación nos quedaría como la integral de la rapidez de reacción con respecto al volumen va a ser igual a la derivada del número de moles con respecto al tiempo. ¿Sí?
Ok, en este caso nosotros vamos a considerar algo importante, vamos a considerar que la rapidez de reacción que está pasando en este punto es la misma que va a pasar en este punto y que en este punto. ¿Por qué? Porque tenemos un buen sistema de agitación que permite que la concentración sea la misma en todos los puntos del reactor, y si la concentración es la misma, por lo tanto la rapidez de reacción también va a ser la misma, porque la rapidez de reacción es función de la concentración. Entonces, por lo tanto, la rapidez de reacción va a ser independiente de la posición. Nosotros vemos una integral con respecto al volumen, pero en este caso dB es igual a derivada de x, derivada de y derivada de z. Ajá. Esto sería como una integral triple. Entonces, en realidad, lo que nos está diciendo dB es que es un integral con respecto al volumen. Entonces, por lo tanto, si decimos que no cambia, entonces podríamos sacar a RJ de la integral y nos quedaría derivada de dB. Esto iría de 0 a B con respecto a el número de moles con respecto al tiempo. Y integral de 0 a b en dB simplemente va a ser el volumen. Entonces tendríamos RJ por volumen derivada del número de moles con respecto al tiempo. ¿Sí? Y esa sería nuestra ecuación, una de las primeras ecuaciones que vamos a estar utilizando. A esto le llamaríamos balance general molar. Entonces le pongo balance general molar, reactor discontinuo. ¿Qué otra cosa? Forma diferencial, ¿sí? Y función de número de moles. Esta sería todo el nombre de esta ecuación, ¿sí? Entonces es un balance general molar, es para un reactor discontinuo, es en su forma diferencial y la variable que utilizamos es número de moles. Aquí nada más le faltó FJ, pero eso sería, esto sería nuestro balance general molar. Ahora vamos a ver ejemplo de aplicación del balance general molar. Ejemplo de aplicación del balance general molar. Entonces vamos a ver, suponiendo que tenemos una reacción de isomerización calcular el tiempo necesario para llegar a cierta concentración. Entonces, una de las pistas que nos dan siempre cuando nosotros estamos resolviendo problemas de reactores es que si nos piden el tiempo es que es un reactor batch. En ningún otro reactor vamos a calcular cuánto tiempo tarda en llegar a determinada conversión, ¿sí? Sino ahí nos interesa más el qué volumen. Pero bueno, en este caso sería solamente para reactores discontinuos la variable tiempo. Entonces la reacción de isomerización va a ser la siguiente. Un compuesto A se va a convertir a un compuesto B, ¿sí? Este compuesto A simplemente va a cambiar de estructura y se va a convertir en el compuesto B, ¿sí? Entonces aquí ya sabemos que solamente vamos a utilizar uno de los dos compuestos, en este caso siempre es el compuesto A, sería un reactivo. Por lo tanto, nuestra ecuación cambiaría a la siguiente forma. La rapidez de reacción de A por el volumen va a ser igual a la derivada del número de moles de A con respecto al tiempo. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya escogimos que la variable J sabíamos que era el compuesto A, B, C o D, ¿sí? Pero aquí en este caso ya lo estamos utilizando para un solo
para un solo compuesto, que sería el compuesto A, un reactivo. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a ver qué variables dependen del número de moles y qué variables van a depender del tiempo. Ajá. En este caso, el volumen va a depender del número de moles que vamos a tener, ¿sí? Puede ser que exista una reacción de expansión, que sean gases, entonces por lo tanto el volumen va a depender del número de moles. Y la rapidez de reacción, sabemos que, por ejemplo, cuando calculamos la rapidez de reacción de una reacción de primer orden, la rapidez de reacción es igual a K por CA. Para reacción de segundo orden, K por CA al cuadrado. Y para orden 0 es igual a K. Entonces, no sabemos, aquí no nos están diciendo cómo es la rapidez de reacción, pero sí sabemos que en muchos de los casos es función de concentración, y concentración va a depender del número de moles sobre la unidad de volumen. Entonces, por lo tanto, la rapidez de reacción y el volumen son funciones del número de moles. Entonces, pasamos todos los términos que dependen del tiempo, sería nada más de T, y todos los términos que dependen del número de moles, que sería la rapidez y el volumen. Entonces ya tendríamos nuestra ecuación diferencial, y de un lado pasamos los términos con respecto a t, y del otro lado pasamos los términos con respecto al número de moles. Entonces, variables separables. Ahora, lo que debemos encontrar para poder resolver esta ecuación diferencial y que tengamos, pues en este caso, no tengamos constantes, debemos de encontrar las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales van a depender principalmente de la física del problema. En este caso, sabemos que cuando el tiempo es igual con 0, o sea, cuando comenzamos a contar el tiempo, vamos a tener al principio una concentración que sería Na, ¿sí? Na0. Y cuando el tiempo es igual con t, vamos a tener la concentración final, ¿sí? Aquí algo muy importante es que Na0, o sea, el número de moles inicial, siempre va a ser mayor que el número de moles finales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un reactivo. Un reactivo se va a ir consumiendo. Por ejemplo, si al principio tengo 100 moles, a los 10 minutos puedo tener 90. Entonces la concentración va bajando, ¿sí? El número de moles va bajando, la concentración disminuye. Entonces, por lo tanto, vamos a tener esto siempre. Entonces, Na es más grande, Na0 es más grande, y Na, que sería Na final, va a ser más pequeño. Entonces, sustituimos estas variables como rangos en nuestra integral. Entonces, integraríamos de 0 a t en dt, y esto sería igual a la integral de Na0 hasta Na, y sería la derivada del número de moles, la rapidez de reacción por el volumen. Entonces, la integral de 0 a t en dt simplemente sería t, y esto sería integral de número de moles iniciales al número de moles finales, derivada del número de moles por la rapidez de reacción por el volumen. Sin embargo, aquí, si se dan cuenta, la rapidez de reacción para un reactivo la tomamos en cuenta con signo negativo. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es que voy a multiplicar por un signo negativo y voy a dividir por un signo negativo. Entonces es como si no estuviera yo afectando mi ecuación para nada. Entonces, por lo tanto, ya tengo esta rapidez de reacción negativa como me la está pidiendo para reactivos. Y este otro signo lo debo de eliminar. En este caso, la forma para eliminar este signo simplemente es cambiando los límites de la ecuación. Porque aquí, si yo evalúo estos límites, este va a tener signo positivo en la función, y este va a tener signo negativo en la función que esté yo integrando. Entonces, como este tenía signo negativo, lo paso con signo positivo, y este que tenía signo positivo lo paso con signo negativo. Entonces, por lo tanto, sería de Na0
de Na, perdón, de concentración final a concentración inicial, la derivada del número de moles por la rapidez de reacción por el volumen. Y esto sería mi balance general molar. ¿Sí? Noten que no estamos sustituyendo rapidez de reacción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el primer paso es el balance general molar. Ya después vamos a saber si lo vamos a aplicar para una reacción de primer orden, segundo orden, cero orden. ¿Sí? Por el momento estamos haciendo ecuaciones muy generales. Entonces, esto sería el balance general molar. General molar. Reactor discontinuo. ¿Qué otra cosa? Forma integral. ¿Qué otra cosa? Y función de número de moles. Ok, ahí tendríamos nuestra ecuación que vamos a estar utilizando. ¿Sí? Por favor, cuando los ponga entre estos rectángulos, quiere decir que son ecuaciones que vamos a utilizar después, son ecuaciones que van a utilizar ustedes en su formulario. Aquí, por ejemplo, en su formulario lo que podrían hacer es cambiar esta variable j por la variable a, que siempre es el reactivo el que vamos a estar utilizando. Entonces aquí nada más en vez de j, a, ¿sí? Ya para que lo utilicemos con respecto al compuesto a.